Amigos de Mundo X, hoy les traemos la historia de Jorge Gómez González, alias Cara de Truck, de La Perla, Puerto Rico. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por este bloque, querido y respetado. Yo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi nariz yo. Conocido en el bajo mundo como Cara de Truck y en la comunidad se paseaba como todo un líder comunitario de la barriada La Perla, con el nombre de Jorge Gómez González, Cara de Truck fue arrestado en el año 2011, donde se le culpaba de tráfico de estupefacientes y otros 4 delitos más. Algo que sus familiares no podían creer y lo defendían diciendo que ellos solo conocen a Jorge Gómez González, el líder comunitario, no el que decía la justicia, que él no era lo que ellos decían ni lo que se le acusaba era cierto. Después de un largo juicio de 5 días, el jurado encontró culpable a Cara de Truck de narcotráfico en la barriada La Perla. A Cara de Truck se le acusaba de 5 cargos, pero solo se encontraron un solo cargo culpable, que era tráfico y distribución de estupefacientes en la barriada La Perla. Sin embargo, Cara de Truck apeló a la justicia para ser declarado inocente de lo que se le acusaba. La solicitud fue hecha al juez federal Daniel Domínguez, de mano de Jorge Gómez González, alias Cara de Truck. Solicitó que se deje sin efecto el veredicto emitido en el 2012, en el cual se le culpaba un cargo de los 5 que fueron en su contra. En la misma explicaba que esa acusación no tenía base legal que lo apoyara, ya que las evidencias estaban desinformadas y los testigos comprados. Cara de Truck basa todo su caso en el que fue absuelto en el 2000 por distribución de estupefacientes. Explicó en el mismo comunicado que en ese tiempo se comprobó su inocencia y que fue absuelto en el caso que era a nivel estatal, y explica que en esa ocasión se estaban violando sus derechos constitucionales. Durante el juicio que se celebró en contra de Cara de Truck, uno de los testigos, llamado José J. Herrera Rodríguez, alias Cascote de La Perla, mencionó que 2 famosos reggaetoneros trabajaban empacando estupefacientes, Arcángel y De La Ghetto, pero estos no tenían ningún tipo de acusación en su contra hasta el momento. De La Ghetto le hacía la mesa a Colorado, Víctor Vega Quiñones, al principio de su carrera, 2003-2004. Este trabajaba con el polvo blanco. En el mundo del narco hay un lugar que se llama La Mesa, es donde empacan las sustancias controladas, pero ahí no trabaja cualquier persona, sino alguien de confianza para el jefe, y ahí era donde estaban De La Ghetto y Arcángel por mucho tiempo. Cabe destacar que Cascote, quien estaba acusado, decidió hablar a cambio de una reducción de pena a 20 años. Recuerden que Cascote era una persona el cual salía en canciones de reggaetón diciendo que los cuerpos de las víctimas los tiraba para el mar. Asimismo declaró que los dueños del polvo eran Cara de Truck y Santiago Hernández Rosa, otro de los acusados allí. En el juicio, el fiscal federal mostró como evidencia un video donde se observa el punto de venta de sustancias controladas de la barriada La Perla llamada La Bóveda, en el cual se pudieron ver varios vendedores acercarse con bolsitas o cajas. Los mismos fueron reconocidos por el testigo y acusado Cascote. Cascote confesó además que los vendedores tenían terminantemente prohibido vender después de una línea amarilla que estaba pintada en la carretera. Según las investigaciones, demostraron que cuando los buenos vecinos denunciaban ante el líder comunitario Cara de Truck algunos jóvenes por abusos o ventas ilícitas de polvo blanco, misteriosamente a veces los jóvenes envueltos eran desaparecidos, o los vecinos denunciantes eran golpeados, o incluso en un caso se comprobó que fue dado de baja una persona. Cara de Truck fue condenado a 30 años de prisión, aunque le cabía cadena perpetua, pero el juez no la activó y la fiscal tampoco la pidió. Jorge Gómez González, alias Cara de Truck, pertenecía a un grupo selecto de prisioneros que aparentaban tener una estructura social normal.
se dice que varias propiedades en la barriada La Perla eran usadas como almacén o laboratorio de estupefacientes. Jorge Gómez González, alias Cara de Truck, no solo disfrutaba de una vida de placeres y de lujos, sino que era reconocido a nivel político y social en la ciudad y en la barriada La Perla. Jorge Gómez González, alias Cara de Truck, no solo distribuía en la barriada La Perla, también en numerosas viviendas públicas y obtuvo grandes beneficios a nivel económico. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Bueno,